La seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012. Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de México del 2006 al 2012. Asumió el poder tras una elección muy cerrada y en medio de una creciente preocupación por la inseguridad. Desde el inicio de su sexenio, Calderón marcó como prioridad el combate frontal contra el crimen organizado. Su estrategia giró en torno a una declaración de guerra al narcotráfico, que transformó el panorama nacional en términos de seguridad. Esta presentación analizará cómo se desarrolló esa política, qué medidas se implementaron, cuáles fueron sus efectos, qué cosas siguen vigentes y qué quedó atrás. Analizaremos no solo los aspectos operativos, sino también las consecuencias sociales, políticas y legales de esa etapa. Panorama inicial de la seguridad. En 2006, México vivía una situación preocupante. El narcotráfico había crecido significativamente. Los cárteles se disputaban territorios y muchas autoridades locales estaban infiltradas por el crimen organizado. Estados como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua sufrían altos índices de violencia. La corrupción y la impunidad eran comunes, y los ciudadanos desconfiaban de la policía. Además, el sistema judicial era lento y poco transparente. Ante este contexto, Calderón decidió actuar con fuerza, enviando al ejército y la marina a las calles. La intención era recuperar el control del Estado y desmantelar a los grupos criminales mediante operativos conjuntos. La guerra contra el narcotráfico. La llamada guerra contra el narcotráfico comenzó formalmente en diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón desplegó a 6.500 efectivos militares en Michoacán. Fue el primer operativo conjunto entre Ejército, Policía Federal y fuerzas estatales. A lo largo de su gobierno, se replicaron estos operativos en varios estados. La participación militar en seguridad pública se volvió común. Calderón argumentó que era necesario, debido a la debilidad de los policías locales. Sin embargo, esta estrategia también generó polémica. Aunque se logró capturar o abatir a importantes líderes del narcotráfico, como Arturo Beltrán Leiva o el H-1s, también se desataron nuevas olas de violencia por las disputas internas entre los grupos delictivos. Políticas públicas implementadas. Además del uso de las Fuerzas Armadas, Calderón impulsó varias políticas públicas en materia de seguridad. Primero, reformó el sistema judicial. En 2008 se aprobó el nuevo sistema penal acusatorio, que introdujo juicios orales y buscó mayor transparencia. Segundo, creó la Policía Federal, unificándola a partir de distintas corporaciones, con mejor equipamiento y entrenamiento. Tercero, se desarrolló la Plataforma México, una base de datos nacional con información de criminales, vehículos y armas para mejorar la coordinación entre dependencias. Cuarto, se implementaron evaluaciones de confianza para los policías, con el fin de detectar vínculos con el crimen. Quinto, se fortaleció el Sistema Nacional de Seguridad Pública para mejorar la cooperación entre los 3 niveles de gobierno. También se invirtió en programas de prevención social del delito, aunque estos tuvieron menor visibilidad que la estrategia militar. Resultados y estadísticas. Durante el sexenio de Calderón, se capturaron a más de 20 líderes del narcotráfico y se realizaron miles de operativos en todo el país. Sin embargo, el número de homicidios dolosos aumentó considerablemente. En 2007 hubo alrededor de 8.800 homicidios, y para 2011 la cifra se había duplicado, superando los 22.000. Además, aumentaron las desapariciones forzadas, los desplazamientos internos y la percepción de inseguridad. Aunque hubo avances tecnológicos y operativos, los resultados no siempre fueron sostenibles.
La fragmentación de los cárteles derivó en más violencia en distintas regiones. La sociedad comenzó a cuestionar si la estrategia estaba funcionando realmente, o solo empeoraba el conflicto. Críticas y controversias. La estrategia de seguridad de Calderón recibió fuertes críticas. Organismos nacionales e internacionales documentaron violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de tortura. La CNDH emitió múltiples recomendaciones por abusos cometidos por fuerzas federales. Además, se criticó la falta de un plan claro para retirar a los militares de las calles. Muchos señalaron que la militarización de la seguridad pública debía ser temporal, pero se extendió durante todo el sexenio. También se acusó al gobierno de haber ignorado el fortalecimiento real de los policías locales y de no haber atendido suficientemente las causas sociales de la violencia, como la pobreza y la desigualdad. Aspectos que continúan hoy. Algunas medidas de seguridad del sexenio de Calderón siguen vigentes. El sistema penal acusatorio sigue en funcionamiento. Plataforma México todavía es utilizada por autoridades para intercambiar información. Además, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se ha mantenido con los siguientes gobiernos. En el actual sexenio, por ejemplo, se creó la Guardia Nacional, que incluye militares. Esto muestra que la estrategia de militarización iniciada en 2006 marcó un antes y un después. También se mantienen programas de control de confianza y depuración de cuerpos policíacos, aunque con resultados mixtos. Aspectos que quedaron atrás. Sin embargo, también hubo políticas que desaparecieron. La Policía Federal fue disuelta en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y sus funciones fueron absorbidas por la Guardia Nacional. Varios programas sociales de prevención del delito que existían en el sexenio de Calderón no fueron continuados. También se redujo la prioridad de la Plataforma México en algunos estados. La narrativa oficial del combate frontal contra el narco fue sustituida en años recientes por estrategias más centradas en abrazos, no balazos, aunque con cuestionamientos. En resumen, muchos instrumentos creados en ese sexenio fueron modificados o reemplazados. Impacto social y legado. El sexenio de Calderón dejó una huella profunda en la sociedad mexicana. La violencia y el miedo se volvieron parte del día a día para muchas comunidades. La militarización de la seguridad cambió la relación entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas. También se generó una gran desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. Aunque hubo avances en profesionalización y tecnología, los resultados en términos de paz y seguridad fueron limitados. El legado de Calderón sigue siendo motivo de debate entre expertos y sociedad civil. En conclusión, la estrategia de seguridad de Felipe Calderón fue ambiciosa, pero también controvertida. Apostó por el uso de la fuerza como principal herramienta, con resultados mixtos. Si bien se lograron capturas relevantes y se modernizó parte del sistema, el costo humano fue muy alto. A más de una década, México sigue buscando un equilibrio entre combate al crimen y respeto a los derechos humanos. La pregunta sigue abierta. ¿Es posible lograr seguridad con paz? ¿O estamos condenados a repetir una y otra vez las mismas estrategias? El análisis del pasado nos puede ayudar a buscar mejores caminos hacia el futuro.